dejar listo todo. Hoy solo estoy con un monitor, entonces se me va a complicar un poquito. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Ya vamos a iniciar, vamos a dar un par de minutos eh, para que se sumen más. Con las personas que están acá, ¿todos tienen grupo para su tarea? Buenas noches, Lick. Yo soy la persona que le dije que no tenía grupo. Ya, vamos a ver conforme vayan eh, llegando, a ver si es que hay alguien más que se ha quedado sin grupo. Si han dado caso, sos la única, acepto tu petición. Gracias, Lick. Buenísimo. A ver si ya estoy grabando. Ok, y vienen llegando más. ¿Tienen alguna duda sobre la tarea? Hoy traté de ponerme al día. Ya subí todas las presentaciones de las clases que he dado. Y también todos los videos. Me hacían falta dos. El del lunes, perdón, el del anterior y el lunes. Así que también ya están. Voy a subir este también para que lo tengan todo el día esta semana. De hecho, la presentación de la clase de hoy también ya la subí. Así que ahí tienen todo. Vamos a dar dos minutitos más y iniciamos. Tienen más personas. Feliz noche. En un minuto iniciamos. Ok, voy a pasar lista. Deme un segundo que voy a intentar entrar desde el celular para que no vean en la grabación eso. Les preguntaba, ¿tienen alguna duda sobre la tarea? ¿O todo está claro? Ya, vamos. Daniela Aparicio. Aquí está. Nicole. Aquí. Sí, contigo estoy hablando. Alexandra Barrera. Presente. Juan Candel. Ahí está Juan. Natalie Carranza. Presente. Jesús Chávez. ¿Estás, Jesús? No. Verónica Cuellar. Presente. Jorge Delgado. Presente, Jafet. Ahí estás. Ángela Escalante. Beatriz Fernández. Presente.
Andrés García, Miguel Guardado. Presente, Lick. Gracias, Miguel. Yasmín Hernández. Presente. Juan López. No está Juan. Mario Luna. Sí. Presente. Claudia Martínez. Kevin Mejía. Marlene Melara. Presente. Alfredo Méndez. Miriam Monterrosa. Presente. Diego Orellana. Buenas noches, presente. Buenas noches, Diego. Cintia Orellana. Presente. Ronald Paz. Presente. ¿Quién más? Josué Quesada. Josué Quesada. Rebeca Kiev. Paola Ramos. Presente. Juan Salamanca. Eric Torres. Presente. Ahí está Eric. Emily Ramos. Presente. Y Carmen Vázquez. Presente. Perfecto. Listo. Gracias por estar a tiempo, gracias por venir. Y vamos a iniciar la clase de hoy. Mientras, bueno, quiero ponerles otro videito para que ustedes lo puedan ver. Denme un segundo, que les voy a compartir pantalla, no va a ser, ya se me había olvidado. Sí. Listo. ¿Se escucha bien? El 72% de las fracturas familiares están relacionadas con el dinero. Y suena solo una cifra, pero para mí son las caras de las casi 800 familias a las que vi perder su patrimonio en los últimos 5 años que laboré en el... Perdón, ¿lo ven? Queridos. Sí. Ok. el área de adjudicados de un banco. Laboré ahí 17 años y al salir no dejaba de pensar en esas personas y familias, en la expresión de su cara cuando decían, el banco me quitó mi casa. Y no fue así. Si bien el banco se aprovecha de nuestra ignorancia, ¿sí?, de la ignorancia financiera que hay en nuestro país. Con cifras a diciembre del 2016, el INEGI dice que México está en el lugar 54 de 55 países en alfabetismo financiero. Entonces, la falta Solo imagínense cómo está El Salvador si México está en ese nivel. de educación financiera es un freno para la prosperidad que todos buscamos. Pero pareciera que la educación financiera hoy es un artículo de lujo, que no es para todos, y no es así. Tener unas finanzas sanas es fácil, es una cuestión de un 2x3. Cuidar 2 amenazas y hacer uso de 3 herramientas. Pero para que veamos un poquito más fácil este 2x3, nos vamos a ir de viaje. Imaginémonos en el Titanic, en el puerto de donde zarpó. Se veía colosal, imponente. Parecía que el Titanic tenía todo para llegar a su destino con éxito, pero no llegó. Y no llegó porque no cuidó sus 2 amenazas. Pues el Titanic somos todos nosotros. Y también tenemos nuestra meta, que es llegar a alcanzar esa libertad financiera de la que todo el mundo habla. Pero entonces, ¿por qué el Titanic se hundió? Veamos su primera amenaza. El iceberg. Sabía que estaba ahí,
Le avisaron que estaba ahí, pero no lo midió. Y cuando lo vio, ya no alcanzó a dar la vuelta. Y fue lo que le causó el daño enorme. Para nosotros, esa amenaza también tiene una parte que vemos, que es el gasto. Y también tiene una parte que no vemos y que si no cuidamos se va haciendo más grande cada vez, que es la deuda. Y está ahí, ese iceberg está ahí para todos, porque todos tenemos gastos y la mayoría tenemos deudas. Y el peligro está en que si no cuidamos cómo gastamos, se va formando la parte más grande que no vemos, que es la deuda. Y es bien fácil llegar a gastar más de lo que ganamos. Y no hay pierde. Si gastamos más de lo que ganamos, se está formando deuda. Esa deuda es la que nos puede llegar a hundir. La parte peligrosa de la deuda es la tasa de interés que pagamos por ella. El INEGI dice que el 86% de los mexicanos o tenemos tarjeta de crédito o algún crédito. Pero lo preocupante es que el 90% de esos que tenemos tarjeta o crédito ni siquiera conocemos la tasa de interés. Y la tasa de interés es el costo del dinero, es lo que pagamos por él. ¿Y por qué pagamos por el dinero? Porque cuando lo necesitábamos o lo queríamos, no lo teníamos. Entonces, el descuidar esta parte de gasto y que se esté formando deuda es lo que nos puede llegar a hacer un daño irreparable, como las personas que perdieron su patrimonio. Con el Titanic, lo que le causó el boquete que lo hundió. Pero bueno, para esta primera amenaza tenemos dos herramientas. La primera herramienta, identifica la diferencia entre necesidades y deseos. La mayoría de los mexicanos invertimos mucho tiempo, dinero y esfuerzo en necesidades inmediatas. Creemos que lo necesitamos todo. Y el secreto está en pasar cada gasto que hagamos por la prueba de los 3 meses. Cada gasto que hagas, pregúntate, ¿puedo vivir sin esto 3 meses? Y si honestamente la respuesta es sí, entonces no es una necesidad, es un deseo. No lo compres. Haz de esto un hábito. Cada vez que vayas a hacer un gasto, pasa cada gasto por esa prueba de los 3 meses. Y así verás cómo vas a ir gastando menos, cómo se va a ir controlando el gasto. Y ya todo lo que ahorres en no gastar en los deseos te permite usar la herramienta 2. Que la herramienta 2 es controla y reduce tu deuda. ¿Cómo se hace? Haz una lista de tus deudas. Identifica la tasa de interés. Recordemos que el INEGI dice que la mayoría no sabemos cuánto es la tasa de interés de lo que pagamos. Ya que lo tenemos claro, entonces hay 2 caminos. Empieza por pagar la deuda más cara. ¿Cuál es? La de la tasa de interés más alta. Y si todas son de tasas similares, entonces empieza por la cantidad más pequeña. Con eso vas a ir viendo cómo se va reduciendo tu deuda. Con estas 2 herramientas mantienes controlado el iceberg. Digo, va a estar ahí porque seguimos teniendo gastos y seguimos teniendo deudas, pero lo vas a mantener controlado. Y si se te acerca mucho, vas a alcanzar a dar la vuelta. ¿Qué fue lo que no sucedió con esas familias que perdieron su patrimonio? ¿Y qué fue lo que no sucedió con el Titanic? Amenaza 1, 2 herramientas. Recordemos 2 por 3. Nos vamos a la amenaza 2. La amenaza 2 es no tener suficientes salvavidas. ¿Y por qué eran importantes los salvavidas? Porque en el hundimiento del Titanic no solo se perdió lo material, se perdieron muchas vidas. Y eso hace relevante la cifra que les dije al inicio. El 72% de las fracturas familiares están relacionadas con el dinero. Porque en problemas de dinero no solo se pierden los bienes, se pierde la estabilidad familiar, se separan las familias. ¿Pero qué pasó con el Titanic? ¿Por qué no tenía suficientes salvavidas? Porque no los consideró necesarios. Tenía el espacio y no lo aprovechó. Y para nosotros, esos salvavidas son el ahorro y la inversión. Y también para nosotros no son necesarios. El INEGI dice que solo el 18% de los mexicanos tiene algún ahorro y que el 92% ni conoce ni tiene ninguna inversión. Pero entonces, ¿cómo se generan estos salvavidas? Fácil, con la herramienta 3. La herramienta 3 es utilizar todos tus recursos, no solo los físicos. La mayoría de los mexicanos solamente utilizamos el esfuerzo físico para generar ingresos y nos olvidamos de los conocimientos que tengamos, los talentos, las relaciones, el entorno.
Hoy hemos visto gente que ha hecho uso de todas esas herramientas, no necesariamente del esfuerzo físico. Entonces, es una cuestión de un 2 por 3. Hace unos meses me llamó una persona muy desesperada y me decía, oye Alice, me está pasando algo muy grave, 2 circunstancias en mi vida van a afectar mucho a mi economía. Y una de ellas era, esta es una chica que tiene 2 hijas y era casada y de repente el marido le hizo al Harry Potter y desapareció. Entonces, bueno, si Harry Potter podía, pues ¿por qué no? Entonces, desapareció. Entonces, ella tenía 2 plazas de maestra y le quitaron una. Entonces parecía que tenía todo en contra. Y le dije, nena, a ver, tranquilo, vamos aplicando el 2 por 3 a ver si esto funciona. Y lo primero que hicimos fue revisar justamente su amenaza, cómo estaba en sus gastos. Redujimos sus gastos. Empezamos a concentrarnos en necesidades. Volteamos a ver la deuda, empezamos a pagar las deudas más caras. Y después volteamos a ver la amenaza 2. ¿Cuántos salvavidas tenía? Si tenía ahorro o tenía inversión. ¿Y qué hicimos? Utilizar todos sus recursos. Descubrimos que esta chica, por sus conocimientos para ser maestra, tenía capacidad enorme para revisar ortografía. Entonces creamos un negocio en redes sociales donde hoy se dedica a revisar tesis. En la mañana tiene su plaza de maestra y en la tarde de 7 a 11 de la noche revisa tesis por internet. Y los sábados ya hoy revisa la ortografía de artículos de un periódico. Y ya tiene tanta demanda en la parte de la revisión de las tesis que ya va a contratar a una persona para que la ayude. Entonces lo que hubiera parecido que era catastrófico hace unos meses, se convirtió en oportunidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Simple. Revisó el 2 por 3. Gasto, deuda, cómo irlo corrigiendo, revisar si tengo salvavidas y cómo generarlos. Entonces, no es tan complicado esta cuestión del 2 por 3. Es nada más concentrarnos en estar conscientes de que siempre va a haber una amenaza ahí y de que puedo utilizar las herramientas. El no ver esas amenazas fue lo que hizo el hundimiento del Titanic memorable y es lo que nos puede hundir a cualquiera de nosotros en cualquier momento, porque no es una cuestión de dinero. No se trata de que si me va a pegar, si tengo mucho dinero o no. He visto personas y familias hundirse teniendo mucho o teniendo poco. Y la razón es que en cada momento no cuidaron las amenazas, no conocían y utilizaron las herramientas. Hoy quisiera que nos fuéramos a casa con la conciencia de que las finanzas no son solo de los bancos, la casa de bolsa o el gobierno. Las finanzas es algo que vivimos, son las decisiones de cada día. Y que hoy en la noche revisemos nuestro Titanic. ¿Cómo manejo el dinero? ¿Qué tan cerca o lejos tengo la amenaza? ¿Cómo está el gasto? ¿Cómo está la deuda? ¿Tengo suficientes salvavidas? Y si no, utilizar todas las herramientas para estarlo generando y que podamos alcanzar con éxito esa libertad financiera de la que hablamos. Las 800 familias de las que les hablé son parte de la estadística. Esa estadística que dice cuánta gente tiene créditos y no conoce la tasa de interés, cuánta gente no ahorra, cuánta gente no tiene inversiones. El problema real es que es el 80% de la población en nuestro país. Hay 68 millones de pobres en México. Y probablemente en su vida conozcan un salvavidas porque no tengan acceso al ahorro y la inversión. Pero sí tienen el iceberg cerca, sí tienen la amenaza, porque sí tienen gastos. Y cuando a ellos se les presenta una necesidad, una emergencia, un accidente, y no tienen acceso a los salvavidas como el ahorro o la inversión, generan deuda. Y por lo regular, deuda cara. Y eso incrementa el índice de pobreza en México. Entonces, llevar la educación financiera así, sencilla, a todos los niveles, sería un acelerador para la prosperidad de este país. Gracias. Les voy a dejar el enlace acá en la llamada, por si alguien más quiere después verlo con tiempo. Ahí pues se los dejo. Miren, ¿por qué me preocupa un montón a mí este tema y por qué me dedico tiempo? Espérenme, solo déjenme ver si estoy grabando, porque sí. ¿Por qué dedico tiempo para hablar con ustedes de esto? Saben que la educación financiera muy pocas veces la obtenemos, muy pocas. Hay
no sé, para mí debería de existir la educación financiera desde el colegio. Es tan importante para el futuro de la gente que tengamos conocimientos financieros. No estoy hablando solo de inversión, sino también de gestionar nuestros recursos para que en el futuro no tengan problemas. A mí en algún momento me pasó, eh, gestioné mal una tarjeta de crédito y me costó resolver ese problema. Entonces, infórmense, queridas, queridos. Traten de ordenar sus finanzas y sueñen en hacer cosas en el mediano plazo. Y ya van a ver que les va a servir mucho para su futuro y no van a estar tan apretados. El tema de las tarjetas de crédito, bueno, de la gestión bancaria en El Salvador es complicada porque cuando vos, imaginémonos, tal vez no todos tenemos como para comprar una casa en efectivo, pero la mayoría nos tenemos que endeudar. Pero para que el banco te preste, te exige que tengas un historial crediticio, o sea, tenés que tener una tarjeta de crédito. Aunque te paguen en ese banco, aunque vos tengas ahorros, si no tenés un historial crediticio, sos una persona de riesgo. Les cuento, yo no quería tarjetas de crédito, pero en algún momento yo tuve que pedir un préstamo para algo y no me lo dieron porque yo no tenía tarjeta de crédito, entonces no sabían si yo era buena paga o mala paga. Entonces, básicamente ustedes tienen que comprar su récord crediticio en El Salvador y, y bueno, o sea, depende mucho en ese tiempo, creo que es un año o 6 meses, no recuerdo ahora. En ese tiempo tenés que gestionar tu tarjeta y tenés que tener un buen récord para poder aplicar a lo que vos querías al inicio, que es un préstamo para algo grande. Entonces, si no lo gestionas bien, pues te quedas con deuda y no te prestan. Entonces, es complicado. Es bastante complicado el tema y yo siempre sentí que uno compra su récord crediticio. Entonces, jóvenes, investiguen sobre las tarjetas de crédito. Si es que no tienen o ya tienen, pues es bueno que se informen porque en algún momento van a tener que entrar al sistema financiero y la única manera de adquirir ese récord es teniendo tarjetas de crédito. Así que infórmense, infórmense y diversifiquen. En el buen salvadoreño no pongan todos los huevos en la misma canasta, porque si se cae la canasta y se quiebran todos los huevos, se quedaron sin nada. Entonces siempre diversifiquemos, no solo en un banco. Otra cosa que yo lo hago y se los transfiero por si alguien lo quiere hacer. Yo tengo mi tarjeta de débito por la cual me pagan. Y hace poco yo no uso mi tarjeta de débito. Raras veces, no, la verdad es que casi no la uso, no compro con mi tarjeta de débito. Entonces, yo estaba en una reunión, me acuerdo, y me llamaron del banco. Yo no contesté porque estaba ocupado. Me llegó un correo en ese momento y me estaban preguntando si yo había hecho una transacción en Francia. Y yo como, no, bloquéela. Después hablé al banco y me dijeron que en una página web francesa, tipo AliExpress, estaban utilizando mis datos de mi tarjeta de débito para comprar y yo le dije, mire qué raro porque solo la usé en cajeros de su banco. Yo no compro con mi tarjeta de débito. No están mis datos en línea, nada. Entonces me pareció curioso, ¿verdad? Pero aquí viene el truco, lo que yo hago. Yo me abrí una segunda cuenta en la cual yo me transfiero. Esa segunda cuenta no tiene tarjeta electrónica, solo tiene tarjeta física, las tarjetitas que te dan de papel. Entonces lo que yo hago es que me transfiero dinero de mi cuenta principal, la que tengo tarjeta, a mi cuenta secundaria y dejo cierto dinero en mi tarjeta principal por si es que en algún momento necesito comprar algo o no sé. Entonces, ¿qué hago con esto? Es que protejo mi dinero, lo meto en una cuenta que no se puede sacar dinero con tarjetas. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento te van a clonar tu tarjeta. En el caso de las tarjetas de crédito, pues yo sí soy fiel creyente que es mejor pagar el seguro por cualquier cosa.
Pero en las tarjetas de débito vos no podés hacer eso. Así que protéjanse mucho, no tengan todo en el mismo lugar, porque si no, en algunas circunstancias pueden salir perdiendo. Así que ese es el consejo de hoy. Cuiden sus finanzas, piensen de manera desconfiada, porque algunas veces, eh, por ahí hay un dicho que dice, cuando hay dudas, no hay duda. Quiere decir que cuando vos dudas, definitivamente algo está bien y tenés razón para dudar. Así que eso, queridas, queridos. Vamos a retomar la clase del lunes, que estábamos hablando de los métodos de análisis financiero. Y si no mal recuerdo, ya habíamos visto el CNCF, que era básicamente que nosotros tenemos que analizar cuánto vale un activo fijo, por ejemplo, según su precio de compra y cuánto debería valer hoy. Ah, perdón, estoy confundiendo de cosas. Estamos hablando del gasto. Si el efectivo que tengo el año pasado era 1000, pero ahora tengo una inflación del 10%, implica que para comprar lo que podía comprar con esos 1000 en el pasado, ahora necesito 1100. Básicamente, ese era el primer método, el método que fue propuesto por el Consejo Nacional de la Contabilidad Financiera. Y el segundo es el CCA, que es la contabilidad de costos actuales. Básicamente, el enfoque del CCA valora los activos a su valor justo de mercado en lugar del costo histórico. El costo histórico es el precio de compra. Y en este caso, lo que busca es que el precio en el que se incurrió, perdón, ese es el mismo costo histórico, es el precio en el que se compró. Bajo el CCA, tanto las partidas monetarias como las no monetarias se actualizan, perdón, a valores actuales, valga la redundancia. Un ejemplo, la inflación puede tener un mayor impacto en las ganancias reportadas con inventarios considerables. Entonces, ¿qué tenemos que considerar en este ejemplo? Por ejemplo, esta empresa, Patrick's PC Shop, reportó ventas de 100,000 el año pasado. Su costo de ventas fue de 75, que significó una ganancia de $25,000 en este caso. Tenemos las ventas totales, a eso le restamos el costo, que incluye todas las cosas que involucran para que nosotros podamos vender. Y lo que quedó después de impuestos fue $25,000. Ahora supongamos que esta empresa vende exactamente la misma cantidad de unidades este año, pero debido a una inflación del 5%, se elevaron los precios en un 5%. También se asume que el costo de la mercancía aumentó igualmente un 5%. ¿Por qué? Porque todos percibieron ese aumento de inflación y todos lo trasladaron al consumidor final. En este caso, el consumidor final del proveedor que vende, no sé, computadoras, es esta otra empresita, Patrick's PC Shop. Entonces le trasladó también el 5%. Pero la mitad de sus ventas se realizarán a partir del inventario antiguo que fue comprado el año pasado a costo del año pasado. ¿Alguien me sigue con esto? Quiere decir que tiene inventario del año pasado que es más barato en precio de compra que el que tiene que comprar ahora con el 5% de aumento. Entonces, por lo tanto, para el año actual, Patrick's PC Shop reportó ventas de 105,000. ¿Alguien sabe por qué 105,000? Lo dice ahí abajo, miren. Por el 5% de inflación. Exacto, por el 5% de inflación. Eso no quiere decir que vendió más. No, fueron las mismas ventas. Lo que pasa es que el líquido, el efectivo, fue mayor por la inflación. Ojo. Y un costo de ventas, en este caso, de 76,875, que son básicamente los 75,000 que tuvo de costo el año pasado más el 5% de inflación. Esto significa que las ganancias brutas fueron de 28,125. Quedémonos hasta ahí. ¿Ustedes creen que tuvo más ganancia que el año pasado?
que sí. ¿Crees que sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más que siga el ejemplo? A ver, ay, que lo hice. Ay, es que estoy en pantalla completa. Ya. Em, pues miren, abajo dice, de un año al otro, las ganancias brutas de Patrick aumentaron 3.125, que son los 28.125 menos los 25.000, eh, a pesar que su nivel de actividad comercial se mantuvo sin cambios. O sea que sí, tenías razón, aumentó $3.000, a pesar de que no vendió más. O sea, si vendió 100 el año pasado, con 5% de inflación menos, hoy vendió 5%, perdón, 100 unidades de nuevo y el precio aumentó obviamente y al final Patrick PC Shop obtuvo una ganancia un poquito mayor. Conclusiones. El aumento de las ganancias de esta empresita en el ejemplo no puede atribuirse a un mejor rendimiento. Son simplemente ganancias inflacionarias. Ojo con esto, también hay ganancias inflacionarias. Le favorecieron en este caso a Patrick PC Shop, pero no es porque mejoró, no es porque tuvieron metas más altas, no es porque tuvieron más personal, no. O sea, en este ejemplo es meramente por ganancias inflacionarias. La inflación también distorsiona los precios reportados, cuando los costos de los activos fijos son cargados a los ingresos a través de la depreciación. El aumento de los valores de reemplazo de los activos fijos no se refleja en el cargo de depreciación. Volvamos a este ejemplo. Voy a retroceder una. Tomando el ejemplo, ¿verdad? Estos 25.000 de ganancia que tenía el año pasado son iguales a estos 28.125. ¿Alguien que me responda? No. ¿No? Nada. Nada parecidos. Perdón, Liz, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, mi pregunta es, en este caso, y voy a agregar algo, y considerando que hay un 5% de inflación en el mercado, estos $25.000 son equivalentes a los 28.125. Pues yo pienso que sí. ¿Por qué? Igual Jolly, por la inflación. No, Sí, yo considero que no, porque si estamos hablando de inflación del 5%, el 5% de $25.000, estamos hablando de, si mis matemáticas no me fallan, de $1.250. Ajá. O sea que al final tuvo un margen de ganancia como de 1.975, creo. Aún Ajá. más del 5% de índice inflacionario. Ajá. A ver. Ajá, dale. Yo considero que también hay que evaluar que, bueno, dice la inflación del 5% y que por eso también elevaron el precio en 5%. Uh-huh. Entonces, para mí, sí. ¿Sí qué? Sí es equivalente. No proporcional, pero sí equivalente. Ya, alguien más dijo por ahí que sí. No sé. Escuché a otras personas que decían que sí era equivalente. Me gustaría que me explicaran por qué creen que es equivalente. Pues yo diría que por lo mismo de la inflación, lo mismo que valía eso, en ese tiempo que no había inflación, pues prácticamente, aunque hayan ganado más, estamos como al mismo rango, porque igual todo aumentó. Siempre hay una inflación de todo generalmente. Entonces creería que por eso serían iguales. A ver, o sea, vendió lo mismo, pero lo vendió más caro. Claro. A grosso modo. Claro. Y yo también creería que es igual la ganancia porque dijo que la mitad de su inventario sería el precio del año pasado sin inflación. Entonces, la mitad del inventario que usó no lo compró con inflación, ¿verdad? Entonces sí sería equivalente, creo yo, las ganancias.
todavía no me convence. O sea, Yo algunos me- están cerca, están muy cerca. Estoy viendo el teléfono, pues estoy poniendo las participaciones de ustedes, los que están hablando. Recuerden que yo valoro mucho eso. ¿Alguien más que quisiera opinar? Ah, Nicole. Falta Nicole acá. Yo igual opino igual que mis compañeros que sí, por lo mismo de la inflación, pues porque como fue el 5% de todo, o sea, a él también, a la persona, al proveedor también le costó más adquirir las cosas. Entonces yo por eso opino también que sí. Ya. Em, híjole. ¿Qué, qué dice el resto? Hay algo que les está haciendo falta y que es bien básico de lo que hemos hablado. Le- nadie se anima, le doy yo. Los impuestos. No, no. Yo creo que es equivalente. ¿Y saben por qué? Porque como tenemos un 5% de inflación en el resto del mercado, voy a volver a la presentación para que lo vean. Lo que compraba con 25,000 el año pasado, ahora lo va a poder comprar con 28,125 porque en números pueden ustedes ver que hay más dinero, los 3,125, pero no quiere decir que ese dinero le va a sobrar. Si él tuviese que comprar, en este caso, materia prima equivalente a 25,000 dólares, este año va a necesitar 28,125. ¿Me siguen? Sí. Entonces sí son equivalentes. O sea que implica que todo está más caro y que esos 3,125 que tuve de ganancias y lo que decía Alexei, si no me equivoco, sobre que tenía inventario viejo a un costo menor y tenía inventario nuevo a un costo mayor, es considerable, pero acá como estamos viendo los números macro en términos de ganancia, quiere decir que yo voy a necesitar 28,125 para comprar lo que compraba hoy, lo que compraba el año pasado con 25,000 dólares. Entonces sí son equivalentes. O sea, en números y contablemente sí se puede reportar un aumento. Porque el contador ve los números. Recordemos eso. Nosotros no somos contadores. Nosotros, bueno, espero que nadie de acá estudie contabilidad o sí, porque si no me retracto. ¿Todos estudian administración? ¿O hay alguien Sí, que... administración. Sí. Ah, ya. No hay nadie que estudie contabilidad, ¿verdad? Ya, perfecto. Yo no tengo nada contra los contadores, pero pues sí, ellos registran, ellos analizan de aquí al pasado y nosotros vamos de aquí al futuro, incluyendo obviamente el histórico, pero el histórico lo tomamos para proyectar hacia el futuro. Entonces, contablemente sí tenemos un aumento de 3,000 dólares, pero en capacidad adquisitiva el financiero sabe que va a necesitar más dinero de lo que necesitó el año pasado para comprar insumos o para pagar servicios. No sabemos qué más pueden estar incluidas ahí. Depende del giro y de la empresa. Pero bueno, contablemente sí tiene un aumento. Financieramente, desde el lado analítico, es equivalente. Entonces, volviendo a las conclusiones. La inflación tiene un impacto en la forma en que valoran una empresa los inversionistas y los posibles compradores, si no valoran las ganancias por la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa que valore, ¿a qué se refiere valorar? Que incluya, que considere las ganancias por inflación son mucho más atractivas para los inversionistas porque saben que estas empresas están más al día con la ganancia real y no con la ganancia por inflación. Entonces, con este análisis, deteniéndome un poco, ¿ustedes creen que las ganancias inflacionarias son positivas? ¿O creen que no? ¿Qué piensan?
Voy a regresar aquí para verles. ¿Qué piensan ustedes de la ganancia inflacionaria? La pregunta Yo digo que no, a veces no, porque igual como en el ejemplo anterior, aunque uno tenga ganancias, pero las cosas se vuelvan caras y siempre se va gastando más y más y más. Entonces, creo que no es algo positivo en algunas cosas. Ok. Diría que no es positivo ni negativo, porque tampoco es como que se está ganando menos. Entonces tampoco hay algo negativo ahí. Pero no, tampoco se está ganando más, entonces ya es como algo intermedio. Ujú. Dale, Francisco, no tenés que levantar la mano acá, papá. Okay. Con miedo bueno, sin temor a equivocarme, yo lo abordaría desde dos perspectivas. Ajá. La primera perspectiva, considerando que esa ganancia se ha dado simplemente por el hecho de que ha habido inflación. Y la segunda, considerando que al realizar este análisis, uno puede observar en la empresa cómo ha influido esa inflación en las ganancias o en las posibles pérdidas que pueda tener la empresa. Ajá. Sí. Creo que a mi punto de vista, si aumento los precios, en este caso, si la inflación es del 5% y aumento mis precios del 5%, no tendría ninguna ganancia. Ninguna. Gasto 5% y aumento 5%, estoy tablas. Estoy en mi punto de equilibrio, llamémoslo así. Claro. Pero si yo quiero generar ganancias y siempre y cuando el público lo permita o mis compradores potenciales lo permitan, y yo en vez de subir un 5% de mi producto, subo un 6 o 5,5%, sí ya sería una ganancia positiva. Claro. Uh-huh. Buenísimo, Alexei. Ahora les hago una pregunta. Yo. Ajá, dale, Jorge. No, bueno, yo veo este caso particular y usted, bueno, comentaba que lo estamos viendo a nivel macro, ¿verdad? Pero, o sea, si evaluamos este caso particularmente y que del periodo anterior, pues, aún quedaba material, entonces, que se compró en el periodo anterior sin el 5% de inflación, entonces, y el aumento del precio, el porcentaje del aumento del precio fue directamente proporcional a la inflación, entonces, sí conviene en ese sentido, pues, o sea, sí es rentable en ese sentido, ¿verdad? Pero ya si lo vemos a nivel macro, sería evaluar cada situación es diferente. Sí, solo ahí voy a agregar algo. ¿Y saben por qué no considero esto de las compras del año pasado? Por ejemplo, porque, y lo vamos a ver más adelante, el inventario es caro. Mantener un inventario en un lugar es caro y aumenta los costos. Entonces, entre más tiempo vos tenés un insumo en tu bodega, se vuelve más caro. Entonces, generalmente las empresas, y me estoy adelantando un poco porque lo vamos a ver más adelante, generalmente las empresas tratan de sacar su inventario lo más rápido posible porque el usar ese espacio implica un montón de costos que lo vamos a ver, que hay que hacer ese cálculo. Entonces, aparentemente, al tener un inventario viejo, puede ser positivo desde la perspectiva que tenemos ahorita y desde la profundidad de información que tenemos ahorita, pero no necesariamente. Ya lo vamos a ver más adelante y vamos a retomar esta conversación si les parece y vamos a analizar si es que nos conviene o no tener un inventario viejo, porque imagínense, si fuera así, yo compro para 3 años y bueno, me la juego porque no sé si en 2 años van a bajar los insumos. Entonces fuera bien fácil yo comprar para 5 años, para 10 años, no sé, depende del rubro. Pero sí, hay que analizar un poco más macro y creo que esto lo podemos retomar cuando ya veamos el tema de inventarios. Lo que sí quería hacerles otra pregunta como para hacerles pensar, y lo vamos a hacer un poco práctico con lo que ha pasado en El Salvador en el último tiempo. Perfecto, tenemos inflación, tenemos aumento de tasas, tenemos aumento de precios, pero ¿qué pasa si el gobierno viene e interviene? ¿Alguien sabe qué hizo el gobierno para paliar la crisis financiera mundial? ¿Se acuerdan?
estableció los precios, los congeló, llamémoslo así, como el de la gasolina. Sí. Claro ejemplo, el de la gasolina. ¿Cuántas medidas tomó el gobierno en ese tiempo? ¿Se acuerda alguien? Tomó 13 medidas al respecto. Ajá. A ver, perfecto. Los dos están tienen la razón, Alexa y Beatriz. Entonces, imaginémonos en el hipotético que por ese congelamiento de precios y reducción de impuestos en algunos productos, porque eso pasó, le redujo el impuesto a algunos, el precio se mantuvo, todo lo demás subió y sigue subiendo y el precio se mantuvo acá. Por ejemplo, la gasolina sigue subiendo, bueno, que ahora está bajando y va a seguir bajando un poco más en las próximas semanas. Entonces, vos tuviste un aumento inflacionario hasta un punto en el que el gobierno congeló y después siguió subiendo. Perdón, este es el del que el gobierno congeló. Después siguió subiendo el resto. Probablemente vos no percibís el aumento en inflación. No completo. Veíamos casos en la clase anterior, extremos, sí. Pero bueno, en Chile yo les dije, estamos hablando de casi un 30% en 5 años, que es bastante. Entonces, ¿acá le beneficia o no le beneficia a la empresa que haya una intervención estatal y que detenga la inflación? Esa es mi pregunta para que ustedes puedan pensar un ratito. ¿Beneficia o no beneficia una intervención estatal? Les escucho. Recordemos que esto es apolítico, ¿verdad? Esto es meramente... Creería que en cierta parte quizás no, o sea, sí les hace reducir un costo, que es lo de los impuestos, pero ellos siempre van a comprar sus materiales al mismo precio. Entonces no sé qué tanto les conviene tanto a las empresas eso, o si sería como así en gran mayoría. Gracias, Nicole. Vaya, hagamos algo. No lo veamos tan macro, solo veámoslo con el costo de la gasolina y comparémonos con los países que están al lado nuestro. ¿Qué quiero decir con eso? Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, el precio siguió subiendo. Entonces yo como empresa no voy a absorber eso, lo voy a trasladar, porque mis costos logísticos, mis costos de movimiento de productos aumentaron. Pero ¿qué pasó en El Salvador? Al menos en combustibles se congeló. Entonces quiere decir que el aumento que yo le voy a hacer a mi producto final que produzco en El Salvador es más barato por la intervención estatal. Entonces le favorece al productor salvadoreño frente a otros productos que son equivalentes, son similares a ellos, su competencia, que entra a El Salvador. ¿Me voy a entender? Estos van a entrar más caros porque ellos tienen unos costos logísticos más altos y el salvadoreño no. Entonces, sí le beneficia a la empresa porque no tiene que invertir como el vecino invierte en temas logísticos. Así que las intervenciones estatales, cuando son bien pensadas, funcionan. No voy a decir acá si las intervenciones estatales de El Salvador son buenas o son malas, pero en el caso del combustible, sí reduce los costos y deja en una posición bastante buena a las empresas salvadoreñas comparadas con las empresas de los vecinos. Así que, y en ese caso, imaginémonos, solo pongámonos un ejemplo, que el producto del vecino viene más caro. Y ahí podríamos hacer lo que Alexei dijo, que todavía le da un margen al productor salvadoreño de aumentar un poquito más el precio final y aún así va a estar por debajo del, del costo del vecino, del precio final, perdón, del vecino. Entonces, ¿qué implica? Que vos podés tener un poquito de margen mayor comparado con el vecino. ¿Me di a entender con esto? ¿Se entendió?
o me enredé y hablé en chino. Yo sí comprendí la idea. Ya, perfecto. Bien, avancemos entonces. Recordemos, las ganancias inflacionarias en un entorno que la inflación sigue subiendo, o sea que tener ganancias, imaginémonos que son 5 años de inflación constante. Entonces, durante esos 5 años, las ganancias inflacionarias no van a ser positivas. Sí van a servir para que vos podás mantener la liquidez, el flujo de dinero necesario para poder reinvertir, porque vos estás, digamos que vas al mismo nivel que la inflación. Pero cuando llega un momento en el que se interviene y la inflación se reduce, ahí las ganancias inflacionarias sí son positivas. Imaginémonos una gráfica que la inflación va subiendo, pero en algún punto baja. En ese punto, las ganancias inflacionarias son positivas. ¿Por qué? Porque ahí sí va a quedar dinero adicional y yo voy a poder comprar las cosas más bajas porque los precios empiezan a bajar. Entonces ahí sí es positivo. Mientras no sucede ese escenario, las ganancias inflacionarias no son positivas porque me sirven nada más para mantenerme. O sea, digamos que en el estricto rigor, y aquí me voy a contradecir, son positivas porque me permiten mantener el dinero que necesito, pero no son ganancias reales, viéndolo, explicándolo de otra manera. Ok, entonces, una empresa que no tenga en cuenta este factor en su planificación financiera puede ver que el valor de la empresa decae. Eso ocurriría a pesar de que existan unas ganancias constantes o moderadamente crecientes. Y usted me va a decir, pero si tengo ganancias constantes y están creciendo mis ingresos, ¿por qué la empresa decae? Y es lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era el objetivo principal de las empresas? ¿Alguien se acuerda y lo conversamos? ¿Alguien recuerda qué dijimos? El fin o la finalidad de las empresas, ¿cuál es? Creo que la primera clase lo vimos. Generar dinero. Generar dinero. No tener utilidades. Generar utilidades, claro. Pero no lo decimos así porque si alguien que es más del lado social escucha, no, es que las empresas son solo para generar dinero o para crear o generar utilidades, puede decir, ¿qué empresa más capitalista? ¿Qué empresa no sé qué? Pero decían allá, y yo se los decía a ustedes, el concepto de crear valor. ¿Se acuerdan? Creación de valor, que es equivalente a generar más utilidades, generar más ganancias. Entonces la finalidad de las empresas es eso. Pero si yo, a pesar de que estoy teniendo más ingresos, en general la empresa, en vez de crear valor, decae, es por el entorno inflacionario. Y por esto, ahí como para agregarles un poquito de plus a esta explicación, por eso es que las empresas en Argentina, las empresas en Venezuela, las empresas en otros países, a pesar de que suben los precios, al final quiebran, porque no logran mantener un flujo constante de dinero, de ganancia para la organización. Pongámonos un ejemplo un poco más complejo, digamos. ¿Qué pasa con, alguien sabe cuántos años debe de sobrevivir una nueva empresa para considerarse que es estable? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Imaginémonos que yo creé una empresa. Yo le invertí $100,000. Es mentira que en el primer año voy a recuperar mi inversión. ¿Alguien sabe cuántos años puede tardarse uno en el ideal? Pues, porque aquí podemos estar 20 años con una empresa que no genera utilidad. Pero en el ideal, ¿alguien sabe cuántos serían los años adecuados para recuperar inversión y después considerarse una empresa estable y que puede perdurar en el tiempo? Nadie. 5 años. Si una empresa pasa de 5 años, perdón. No, nada. Ya, si una empresa pasa de 5 años, se considera una empresa estable. ¿Por qué? Porque generalmente esos 5 años son los más críticos, porque es donde se consolida en el mercado,
tiene que recuperar la inversión que le metieron los inversionistas, los dueños. em, y bueno, empieza a crecer después de 5 años. O sea, pero ya realmente, no porque le están metiendo más dinero a los inversionistas. Entonces, ¿qué pasa si en esos 5 años la inflación empieza a subir exageradamente? Las ganancias se van a ir para pagar la inflación. Entonces, quiere decir que peligra una empresa. Una empresa que todavía no está consolidada, una empresa que todavía no tiene una porción adecuada del mercado y puede ser que la inflación la mate. ¿Por qué? Porque no está llegando a las ganancias necesarias para cubrir la recuperación de la inversión. Yo creo que ustedes, no sé si ya vieron matemática financiera, pero en matemática financiera ustedes ven el valor del dinero en el tiempo. Cuando uno crea una empresa, utiliza también la fórmula del valor del dinero en el tiempo y analiza si es que me conviene más meterme a crear una empresa y crear un nuevo negocio o meterlo en un banco y dejar que genere los intereses que el banco me da. Entonces, uno también analiza los escenarios. Pero si yo me aventuro a crear una empresa y en estos 5 años pasa una crisis, el valor del dinero nunca lo voy a recuperar. Y ahí es donde las empresas quiebran. Entonces, los entornos inflacionarios son súper delicados y súper dañinos para todos y todas. Las empresas, las personas, todos. Porque puede destruir nuevos negocios. Espero que se haya entendido la idea y si algún día le preguntan a alguien o les pregunto yo en un entorno inflacionario y las ganancias de las empresas son constantes y moderadamente crecientes, ¿la empresa está creciendo? Y aquí ustedes me deberían de preguntar, depende. Depende cuánto es la inflación, depende cuánto es el aumento de los ingresos y si es menor al de la inflación, la empresa está perdiendo. ¿Me di a entender con ese análisis? Eso, queridas, queridos, es lo que tiene que hacer un analista financiero. Ver un poco más allá, no solo quedarse en que, tenemos $1,000 más, tenemos $2,000 más, pero por el otro lado estamos gastando 3,000 por la inflación. Entonces no tenemos que ser así planos. Por eso les decía yo al inicio, ustedes no van a ver los números con ojos de contador. Ustedes van a ver los números con ojos de financieros y financieras. Espero que se haya entendido. Listo. Entonces, este ejemplo, recordemos, es con el enfoque del CCA, que lo podemos significa contabilidad de costos actuales. Hay que considerar la inflación. Si se fijan, en los dos se considera la inflación, pero en lo personal a mí me gusta más el segundo. Es mucho más práctico, este que estuvimos viendo. ¿De dónde vamos a sacar los porcentajes de inflación? ¿Alguien se acuerda? Yo se los dije en la clase anterior. Rapidito. ¿Quién es el ente que se encarga de informar cuánto subió o bajó la inflación? BCR. Exacto, estimado. El Banco Central de Reserva. Ok. Vamos. Análisis financiero. El análisis financiero, debido a los grandes y apresurados cambios en el entorno empresarial, y esto no es menor, cada día salen nuevas teorías, cada día actualizan las teorías viejas, cada día se experimentan nuevas cosas en el mundo empresarial con la intención de obtener beneficio, crear valor, aumentar las ganancias, aumentar las utilidades, como ustedes le quieran llamar. Entonces, los gerentes enfrentan la necesidad de poseer conocimientos de alto nivel que les permita tomar decisiones rápidas y oportunas. Pero ojo, para tomar decisiones rápidas y oportunas, acá en conocimientos también incluye la gestión de la información de la empresa. Creo que les comenté de los ERP y de la gestión de información rápidamente para la toma de decisiones. Al financiero no le sirve que le entreguen información vieja. Al financiero le sirve que le entreguen información actualizada, información al día, para poder tomar decisiones rápidas y oportunas. No olviden el enfoque de esta cátedra. La intención de esta cátedra es que ustedes
conozcan muchos conceptos financieros, pero que también, y es lo que yo espero que ustedes se lleven, es que esto sirve para tomar decisiones rápidas y oportunas. Una decisión rápida y oportuna puede evitar que una empresa quiebre. Una decisión rápida y oportuna puede definir el crecimiento de una empresa o que no crezca y se detenga de crecer. Les voy a dar otro ejemplo. Y miren, es que esto es bien difícil, pero en entornos negativos, el financiero tiene que presionar para que se tomen decisiones y decisiones que duelen. Espero que no sean decisiones para despedir gente, pero si en algún momento la sostenibilidad de la empresa se ve en peligro, hay que reducir costos. Y eso también en algún momento implica reducir el personal. Pero y se lo voy a decir así, es difícil porque tal vez lo estamos viendo desde el lado del empleado, que se va a quedar sin trabajo. Pero también veámoslo desde la responsabilidad de la empresa, porque mantener esa carga constante y que no es sostenible puede representar en el futuro que todos y todas se queden sin trabajo, porque se va a ir a la quiebra. Entonces, puede ser que en algún momento tengamos que tomar las decisiones difíciles de sacar el 25% de los empleados, de los colaboradores, no me gusta la palabra empleado, me gusta más la palabra colaborador, pero que eso represente que le da un respiro a la empresa, mantenés el 75% de los colaboradores y en un futuro capaz volvás a recontratar esos 25. Pero si vos no haces ese recorte en el momento indicado, con la información correcta, con la información actualizada, con los escenarios realizados, pues serías responsable con una parte de las personas y en un futuro apoyás y ayudás a más a que todo se vaya al suelo, ¿verdad? Entonces, el financiero tiene que presionar por tomar decisiones, para tomar decisiones. Así que hay que considerar eso. ¿Y cómo? Para esto se necesita aplicar muchas herramientas que hay que son útiles para la gestión eficiente de la empresa y así puedan alcanzar los objetivos. Entonces, generalmente las organizaciones presentan problemas financieros que resultan difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque aquí es muy difícil lo que voy a decir ahora. Aquí tomamos decisiones incluyendo mucho el corazón. Y es complicado, pues, porque somos seres humanos, tenemos emociones, capaz conocemos a la gente, pero eso lo hace más difícil. Tampoco quiero decir que seamos máquinas y que no tengamos emociones y sentimientos. Yo creo que también podemos ser creativos y buscar otro tipo de soluciones, pero necesitamos resolver los problemas financieros de las empresas. Más adelante vamos a ver cómo una empresa se puede financiar, qué instrumentos podemos utilizar y otras maneras que se pueden buscar antes de llegar a la decisión de recortar personal. Pero la verdad es que hay que considerar que la intención es mantener lo más que se pueda la empresa y así ser responsables con las personas que se pueden mantener en la empresa. Entonces, hay que enfrentar costos financieros, hay que enfrentar el riesgo, hay que enfrentar la baja rentabilidad por un entorno inflacionario, no lo sé, porque puede ser también que justo la porción del mercado o el ¿cómo se llama esto? El estrato en el que la empresa está, puede ser que tenga una crisis, no sé, su materia prima se volvió cara, subió por una guerra en algún lugar, subió por una pandemia, no sabemos por qué. Y estas cosas no están consideradas y nadie espera que el siguiente año haya una situación compleja. Entonces, se van a enfrentar conflictos para financiarse con recursos propios y que estos recursos puedan ser permanentes y que permitan que las empresas se mantengan a flote. Entonces, como todas estas cosas no se consideran en un presupuesto, porque no podés presupuestar una pandemia, por ejemplo, hay que tomar decisiones. Pero que estas decisiones no sean decisiones que se queden en poca efectividad,
tienen que ser decisiones pensadas y enfocadas con la intención de la sostenibilidad. Entonces, para esto puede haber un control de operaciones, puede haber un análisis del reparto de dividendos, capaz se recomienda desde las finanzas, desde el área financiera, que no se repartan dividendos. ¿Alguien sabe, perdón, miren, aquí estamos en confianza. ¿Alguien no sabe qué es reparto de dividendos? Lo explico. Si no, paso de largo. ¿Alguien no lo tiene claro? Igual que Ya, miren, al final de cada año, cuando hacemos el estado de resultados y obtenemos ganancias abajo, que está en verdecito, la junta directiva puede decidir si de esas ganancias le da a los inversionistas. Entonces eso se considera reparto de dividendos, porque hay que considerar también que un inversionista va a meter plata con la intención de ganar plata. Entonces, al final de un ejercicio, deciden si reparten esta ganancia entre los inversionistas. Eso se le conoce como reparto de dividendos. ¿A qué se refiere acá en este punto? Es que el financiero puede decir, miren, estamos en una situación complicada y desde finanzas recomendamos que este año no se hagan reparto de dividendos. Que ese dinero que puede ser ganancia se vuelva a meter a la empresa para mantenerla a flote y sobrellevar esta situación complicada. Y eso es evitar el reparto de dividendos. Al final, el financiero no decide, lo decide la junta directiva y generalmente la junta directiva son los inversionistas. Entonces, aquí, en este punto específico, hay que ser muy cuidadoso y muy estratégico como yo como financiero voy a irle a decir a los dueños de la empresa, miren, no se paguen ustedes, inviértanlo de nuevo. Porque también hay que considerar, y de eso depende mucho también la estrategia que tenga cada financiero, pero en pocas palabras, puede ser que se paguen los dividendos este año y estén matando la gallina de huevos de oro. Porque el siguiente año no van a poder repartirse dividendos y van a perder si es que no se aguantan este año y deciden reinvertir las ganancias. Entonces, eso es reparto de dividendos. ¿Se entendió? Sí, a ver. Buenísimo. Perfecto. Y ahí hay muchas más cosas que podemos ir conversando. Entonces, una empresa que enfrente un entorno difícil y convulsionado, con los inconvenientes descritos antes, en el párrafo anterior, se deben de implementar medidas que le permitan ser más competitivos y eficientes desde la perspectiva económica y financiera, de forma tal que haga mejor el uso de sus recursos para obtener la mayor productividad. Ya lo vamos a ver más adelante que también hay otra manera en la cual las empresas se pueden financiar, no necesariamente deteniendo un reparto de utilidades. Y también vamos a ver cuál es el escenario que más le conviene a una empresa. Si es que seguimos operando con capital 100% de los inversionistas o si es que podemos utilizar un mix que incluya dinero de los inversionistas y dinero de los bancos o de otro tipo de financiamiento. Y ahí vamos a ver y vamos a conversar qué ustedes consideran que es la mejor fórmula. También hay que analizar los costos. La intención es mantener los costos lo más bajo posible sin sacrificar la calidad, que también eso hay que verlo. Y bueno, hay una gran necesidad de hacer un análisis exhaustivo de la situación económica y financiera de la actividad que se lleva a cabo. En pocas palabras, y volviendo al punto, el financiero necesita, o sea, su tarea principal es entregar información para la toma de decisiones, pero esta información tiene que ser lo más real y lo más actualizada posible para que la decisión sí genere impacto. Y la idea es que el impacto sea positivo, no un impacto negativo. Ok, aquí les dejo las bibliografías. Bueno, ahí lo van a ver ustedes. Ya está la presentación subida en el sitio de la U, de la clase. Y bueno, me paso a la otra presentación, que vamos a hablar de los tipos de análisis financiero que hay. Otra cosa que les voy a pedir, queridos, es que la clase del lunes necesito que todas y todos estén con un computador y que tengan acceso a Excel.
porque vamos a hacer algo en Excel que les va a servir a ustedes. Así que espero que todas y todos puedan estar frente a un computador con acceso a Excel. Ahí pues solo voy a mencionar aquí. Si no hay alguien, por favor díganle ustedes. Pero sí necesito que estemos todos y todas con Excel disponible. Si alguien tiene problemas, dígame, pero la verdad es que no va a poder hacer mucho si no tiene Excel. Ok, entonces, esta es la misma hoja que acabamos de leer y vamos a ver cuál es el concepto de análisis financiero. ¿Alguien que quiera leerlo, por favor? Yoli. Dale. Dice, Hernández 2005 define el análisis financiero como una técnica de evaluación y comportamiento operativo de una empresa que facilita el diagnóstico de la situación actual y la predicción de cualquier acontecimiento futuro. A su vez, está orientado hacia la consecución de objetivos preestablecidos. Este análisis se basa en la interpretación de los sucesos financieros ocurridos en el desarrollo de la actividad empresarial, para lo cual utiliza técnicas que una vez aplicadas lleven a una toma de decisiones acertadas, aunando a que contribuye a examinar la capacidad de endeudamiento e inversión de la empresa, tomando como un punto de inicio de la información aportada por los estados financieros. Ok, decime tu nombre, por favor, porque no puedo estar viendo. Verónica Cuellar. Ya, gracias, Verónica. Sí, ahí pues, si yo les pregunto cuál es el concepto de análisis financiero, ustedes me tienen que decir que es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa que facilita el diagnóstico de la situación actual y la predicción de cualquier acontecimiento futuro y que a su vez está orientado hacia la consecución de objetivos preestablecidos. Sí, nosotros como financieros, y espero que en esta cátedra todos nos transformemos en analistas financieros, tenemos que entender que esto es un análisis y que va a permitir este análisis una toma de decisiones acertada, pero también, ¿por qué no? En algún punto vamos a poder hacer predicciones. No somos adivinos, no somos nada de eso, no. Pero ante el escenario que tenemos toda la información que necesitamos, vamos a poder hacer una predicción del mercado que tal vez no se cumpla un 100%, pero tal vez un 70%, tal vez un 60%, y eso ya es mucho. Entonces, eso es el análisis financiero. Y algo muy importante que aquí decía al final, que también tenemos que evaluar la capacidad de endeudamiento e inversión de la empresa. Y es lo que les decía yo hace un ratito, y más adelante lo vamos a ver, que el trabajar, perdón, antes de decirlo, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que es bueno que una empresa trabaje con préstamos bancarios? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es hasta inevitable en cierto punto. Sí, es inevitable hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nadie va a querer, Andrés, sacrificar su capital total por una empresa que probablemente se gestione mal. Nadie va a querer sacrificar sus recursos totales por algo que, no sé, es lo que le decía, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta, porque se nos cae la canasta y se quiebran y ahí pues no tenemos más. Entonces, en algún punto vamos a necesitar endeudarnos, vamos a necesitar buscar maneras de financiarnos, pero también el financiero tiene que saber
¿hasta cuánto me puedo endeudar? ¿Hasta cuánto es saludable el endeudamiento? Porque también hay ciertos niveles en los cuales la empresa puede endeudarse sin sacrificar su patrimonio, sin poner en riesgo la empresa como tal. Eso también lo vamos a ver. Pero ¿para qué sirve el análisis financiero, Jafet? ¿Para qué? Sirve para predecir, ojo, predecir el efecto que puede producir, algunas decisiones estratégicas en el desempeño del futuro de la empresa. O sea que en el análisis financiero yo voy a poder aportar para que la decisión estratégica que se tome hacia el futuro sea la correcta. Estas decisiones, como la venta de una dependencia, o sea, un inmueble, un edificio, una bodega, una sala de ventas, no sé, cualquier cosa que decidamos vender por una situación X, también se tiene que considerar que si esta decisión es correcta o no. Variaciones en la política de crédito, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien sabe qué son las políticas de crédito de una empresa? Solo para que pueda aportar en este momento. ¿Sabe alguien? Las políticas de crédito son las que yo le doy, las facilidades que yo le doy a los clientes. Si le voy a dar 15 días para que pague, si le doy 30, si le doy 45, depende. Pero para estos rangos de pagos, las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos. Pero bueno, eso en general son las políticas de crédito. Más adelante lo vemos a detalle. Las políticas de cobro o de inventario, así como también una expansión de la empresa a otras zonas geográficas. O sea que el análisis financiero, en pocas palabras, sirve para decisiones estratégicas en diferentes ámbitos de la empresa. Ustedes me pueden preguntar, pero Jafet, ¿qué tiene que ver el análisis financiero para que la empresa crezca a otras zonas geográficas? Eso no le corresponde al financiero. Eso le corresponde, no sé, al de ventas, porque el de ventas tiene que llegar a ciertos mercados, tiene que llegar a cierta cantidad de clientes. Pues sí, le compete al financiero. Porque el financiero después va a tener que sostener la operación en estos lugares. No le va a tocar al de ventas. El de ventas va y cumple una meta de ventas. Pero el financiero tiene que saber si es que somos capaces de crecer o no, si es que nos conviene crecer, si tenemos la capacidad instalada en la planta de producción para surtir las dos empresas, las dos sedes. Todas estas cosas se tienen que analizar desde el análisis financiero, valga la redundancia. Entonces, para esto, hay algunos indicadores de la situación financiera de la empresa. Actualmente, en la mayoría de las empresas, los indicadores financieros se utilizan como herramientas indispensables para determinar su condición financiera. Yo se los mencioné, creo que en la primera clase o la segunda, no estoy seguro, que hablábamos de los KPIs o indicadores financieros. De hecho, la tarea que ustedes van a hacer y van a entregar el lunes 22 es sobre los indicadores financieros. Entonces, estos nos sirven para determinar la condición de la empresa. Y déjenme contarles algo, no solo las empresas lo utilizan, también los bancos. ¿Por qué? Porque estos indicadores, y no quiero profundizar mucho porque ustedes tienen que investigar, le permiten a los bancos saber cuánta liquidez tiene una empresa, saber qué tan saludable es, en pocas palabras. Y creo que ese es como el resumen más macro que puedo hacer de los indicadores financieros, es que permiten saber la salud de la empresa. En otro momento también creo que les comenté que ustedes desde el rol financiero podrían inventarse nuevos indicadores, obviamente con la información que vos querés analizar para obtener un resultado. También, en el caso nosotros como ONG, nos inventamos algunos indicadores financieros, porque cuando ya lo van a ver ustedes, no sé si alguien ya empezó a investigar,
Me gustaría saber, no me digan, no me cuenten qué investigaron, pero hagamos un ejercicio rápido. Levanten la mano las personas que ya empezaron a investigar sobre la tarea. Ahí tenemos a Marcela. Ahí está Alexei, buenísimo. Entonces, más o menos van a entender las personas, gracias chicos, las personas que ya empezaron a investigar, me van a entender más o menos de qué estoy hablando. Entonces, estos indicadores permiten saber en qué condición estamos, ya que a través de su cálculo e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo de la organización, permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren ser mejoradas, porque no solo nos vamos a quedar como, ay, mira, en esto salí bajito. Después de hacer mi análisis me di cuenta que aquí estoy fallando. Pues la idea es que tomemos decisiones correctivas que nos permitan o nos empujen a subir ese indicador, a subir el indicador a los puntos en los que es saludable y que también se van a ver los resultados en crecimiento de la empresa. Entonces, no solo es, y esto se los dejo por si alguien lo quiere incluir en la tarea, no nos quedemos solo con el número. Ah, mira, este me sale negativo. Ah, o este, si es positivo significa esto. Si es negativo significa lo otro. No, a mí me gustaría que ustedes vean, si es negativo esto, tenemos que tomar decisiones correctivas para subir este indicador. Entonces, esa es la intención, que lo veamos desde el lado estratégico, porque sumar, dividir o multiplicar lo podemos hacer cualquiera. Y esa no es la intención. La intención es que nosotros, como analistas, busquemos qué es lo mejor o qué es lo que necesita la empresa hacer para crecer. Eso es lo que tenemos que saber. Y en lo personal, a mí me interesa más que ustedes me digan qué es lo que creemos que podemos hacer para mejorar, a que solo me digan, mira, sumé esto y lo resté y me dio esto. Eso es de un contador, no es de un financiero. Entonces, para seguir, entre indicadores financieros, los más destacados y usados frecuentemente para llevar a cabo el análisis financiero se encuentran los siguientes. Y aquí me voy a adelantar y les voy a dar una previa de su tarea. Hay indicadores de liquidez y solvencia, indicadores de eficiencia o actividad, indicadores de endeudamiento y los indicadores de rentabilidad. Estos son los grandes grupos en los cuales ustedes van a encontrar más indicadores ahí adentro. Liquidez, solvencia, eficiencia o actividad, endeudamiento y también de rentabilidad. Esos son grandes grupos. Dentro de esos grupos hay más indicadores. Y me voy a quedar hasta aquí porque esto es parte de su tarea. Igual lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. Pero yo me detengo aquí porque me interesa que ustedes investiguen. ¿Dudas, queridas, queridos, de lo que hemos visto hoy? ¿Todo claro? ¿Se durmieron? Bueno, de mi parte está bien todo. ¿Se fueron? ¿Y dejaron la sesión abierta? No, todo claro. Miren que yo hago ese ejercicio, me quedo algunas veces a ver quién se va de último. Y si alguien no se va, me pongo a hablar y le digo, ¿estás ahí? Y obviamente no está, ¿verdad? Porque se fue. Así que me da risa, la verdad. Es muy difícil en la virtualidad poder controlar esas cosas. La verdad, yo quisiera que la cátedra fuera presencial. Yo sé que es más complicado para todos y todas, pero a mí la virtualidad me cuesta mucho porque no hay ese contacto. Yo soy de la generación vieja en la que prefiero el face to face que la virtualidad. Yo sé que la mayoría de ustedes capaz la virtualidad es normal y hasta tiene muchas cosas positivas, pero bueno, hay que ir aprendiendo. Listo, entonces, si no hay dudas, estamos. Nos vamos a ir unos minutos antes hoy, así que aprovecho si alguien tiene dudas o algo, pues este momento. Y si no tienen dudas, pues se pueden retirar sin problema. Así que gracias, pasen feliz noche y nos vemos el lunes. Ya voy a estar el lunes en El Salvador, así que
Ahí nos vemos. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Gracias a ustedes. Una consulta. Dijo que la próxima clase teníamos que estar en la computadora porque vamos a utilizar Excel, ¿va? Sí, así es. Bueno, está ahí. Gracias. Vaya pues, feliz noche.